Muy bien. Bien, hemos visto el futuro del Salvador y ahora vamos a hablar acerca del futuro del Bitcoin de manera global, hablando del crédito específicamente. Yo crecí en un sistema fiat, el sistema que depende de un crédito infinito, y esta es una de las principales preguntas que yo tuve. Y la pregunta es, ¿vamos a necesitar crédito en un sistema de Bitcoin? Tenemos un panel aquí que va a discutir esa misma pregunta. Así que aquí están nuestros invitados, nuestros fantásticos invitados. Démosles aplausos. Bien, creo que acabamos de decidir que yo voy a moderar este panel. Es un buen público, entonces, ¿quién cree que no tenemos que tener crédito en este estándar del Bitcoin? Bueno, tenemos algunos. Ese es un buen momento para advertirles que no estoy enteramente relacionado con esto del crédito. Pero digamos que si tú eres el moderador, entonces yo estaré en contra del crédito. Entonces, ¿cómo quieren empezar esto? Quizás solo empecemos con esto que tenemos todos, la información básica, con las personas que creen en esto del crédito y pueden levantar la mano. Y esos que no lo creen. Entonces, veamos qué es lo que podemos tener en común, estas dos partes. Pero todos creemos que el Bitcoin es ese medio de intercambio y queremos lograr que sea esto. Todos queremos que sea este tipo de acciones que no llegue a un porcentaje más alto. Pero la pregunta es que si esto está bien para los que están en contra del crédito. Bueno, creo que queremos un cambio. Probablemente hay que tomar en consideración que la mayoría de esto del Bitcoin tendría otra capa, hablando de esto de esta moneda. Si esto será propiedad de distintas personas, si será minimizado o si tendrá otro mecanismo más natural, en el que esta moneda sea controlada por una clave, pero sea compartida de manera legal con otras personas. Entonces quizás no esté completamente de acuerdo con eso, pero creo que esa oferta sí tiene que ser, no tiene que ser limitada. Pero eventualmente sí logrará ser este medio de intercambio, así que ambos están bien. Sí, creo que también está basado en estos dos lados a esa idea de que no tendremos crédito. Desde el punto de vista macroeconómico, podemos ver todo esto que va a empezar a emerger y tendremos esta vista de eso es lo fundamental relacionado al mercado y las personas empezarán a usarlo. Pero también lo otro que se presenta es que aunque tengamos esos protocolos que están construidos alrededor del Bitcoin y cómo los operaremos, eso también puede que no permita la emisión. Entonces tendremos distintos sistemas de control mientras tenemos esas distintas funciones que se están ejecutando. Entonces si pensamos cómo los sistemas bancarios originaron y pues ahora lo vemos como algo bastante de gran magnitud. Sí, ese es el caso. Entonces, antes de empezar con eso, quizás tenemos que considerar que lo que la mayoría de personas piensa del crédito es algo que te dan del banco. Pero eso no es lo que solía ser. Eso era lo que tú tenías. Tenías tus morales, los modales. Y así podías comprometerte con el negocio. Como una reputación. Exacto, esa era una forma de crédito. Pero lo vamos a usar de esta manera, de como tú lo has explicado, como una capa adicional que está más arriba de las acciones del Bitcoin.
Y lo que quiero añadir al debate es que hemos tenido este dinero fiat. E incluso ese estándar de este dinero se distingue de lo que ha sido propio y tenemos esto que está en medio, que es mucho más importante relacionado a lo económico. Y los economistas también han mencionado eso. Tenemos este sistema bancario y las complicaciones, y no muchas personas conocen esto. Pero cuando se hablaba de Bitcoin, las personas pensaban en el dinero, en las acciones, pero no hablaban de ese dinero del crédito. Pero si tenemos esos dos tipos de dinero fiat, el dinero fiat es básicamente lo mismo, ya sea el dinero del crédito o dinero fiat. Pero es que eso satisface las necesidades también de la industria. Pero ese sistema bancario mantuvo el mismo valor, se mantuvo estable por muchos años, obviamente desde que entrara el gobierno. Y algo que también añadiré a esto es que bajo un sistema bancario que es libre y no tenemos nada que ver con la política o algo que sea impuesto, digamos, es que estos bancos que son libres podrían empezar a emerger estos créditos. Pero una vez el sistema empieza a emerger, podemos ver que fluctúa un poco. Si tú también quieres decir algo antes de que responda a eso. Bueno, no es exactamente lo que estás hablando, pero quizás un desafío más fundamental es que vemos lo que hemos tenido en el pasado, que tenemos este dinero que existe, que se usa, pero no por el gobierno, pero en algún punto muchos bitcoiners van a ver que este dinero que se ha creado ha sido cambiado o ha sido dañado por el gobierno. Pero creo que lo que dijiste antes es que aunque incluso el dinero del crédito requiere como que esa reputación, podría ser descentralizado en varias formas, pero está conectado de manera inherente a la identidad de cada uno. Que está conectado a tu identidad significa que cuando el gobierno puede venir hacia ti porque sabe quién eres, dónde vives y te puede quitar este dinero. Pero también de manera, dice desde un punto económico, podemos también unirlo. Esta idea del cyberpunk es que aunque el gobierno sea mucho más grande, no me hará daño. Entonces, yo puedo usar esta información que ellos tienen como un arma para defenderme. Entonces, este dinero que ha sido creado está en este tema. Entonces sabemos de que el gobierno puede que haya corrompido esto, pero queremos minimizar el uso de esa herramienta si es posible. Sí, no tengo mucho que decir sobre eso, estoy de acuerdo, pero el punto es que ahora tenemos esta tecnología criptográfica donde todo se puede verificar con el dinero de crédito. Tenemos estas herramientas técnicas para registrar todo ese trayecto. E incluso desde antes de que fuera el dinero del gobierno, podemos ver las posibilidades de la tecnología. E incluso podemos ver como la factura de las cosas que se han pagado. Y podemos rastrear desde el momento de que se ha creado eso y podemos ver desde el momento que se paga eso. Entonces puedes mostrar tu factura. Y puede que los economistas también hayan mencionado este tema. Pero entonces, eso es un proceso peer-to-peer, entre pares. Y cada uno tendrá esa forma de garantía. Y claro, hay algunas reglas que yo diría que son distintas a esta privacidad.
son del mercado libre, que tiene que ver también con el área financiera y con la libertad que uno tiene de escoger su dinero. Así que una vez tenemos eso, puedes escoger si aceptas mi intercambio, sí o no. Y si mi crédito es lo suficientemente bueno, yo te pagaré de regreso. Entonces, tú incluso le estás cobrando a él, aunque no me conoces muy bien a mí. Pero tú confías en que él tendrá tus bienes. Pero entonces, esta cadena se vuelve mucho más segura, lo más larga que se cree esta cadena. Pero entonces el dinero del banco, del dinero fiat, puede que no sea muy seguro, ya que tenemos esa relación entre el banco y el gobierno. Pero esto tiene que estar más abajo de digamos, 10 bancos, el top 10. Y es una situación algo loca. Definitivamente cuando hablamos de crédito tenemos que hablar de esto que no se volverá a repetir. Sí, también para añadir un poco más de esto, solo para resumir, hay una distinción entre la emisión de créditos, digamos, ya sea que emerge de manera natural en esta economía. Pero el crédito cumple esta función. El crédito es la forma más antigua de dinero que habíamos tenido. Tenemos distintas formas de estructurarlo. La forma en que este producto y su valor nos permite seguir avanzando y tenemos, digamos, este dinero que viene desde el futuro. Tiene una función completamente distinta y claro, la necesitamos para apoyar esas expectativas que tenemos de la economía. Entonces, cuando él habla de este tipo de crédito e intercambio, hay maneras en las que existen hoy, y puede que hablemos un poco de eso, de cómo este intercambio se ha estado reemplazando en la economía moderna. ¿Yo puedo responder? Sí, solo como para clarificar lo que había dicho antes, mi punto de vista, porque hablamos de un mercado libre y esta libertad. Hay un punto ético de que algo sea de esta perspectiva del mercado libre y hay un punto en el que puede ser conveniente o puede ser bueno o incluso seguro. Pero digamos, es un mercado libre si todos voluntariamente aceptan a dejar las armas y así. Y tenemos esta división. ¿Sabemos de que esto es seguro? Quizás no. Pero si este mercado libre pudiera tener ese resultado que produciría, digamos, alguna negación de parte del mismo mercado como una consecuencia. Esto es algo que puedes decidir hacer, pero nosotros preferimos, como bitcoiners, que es la persona tenga esta libertad. Y mientras sea de código abierto, pues será mejor. O digamos, si hablamos de la educación en casa, puede que no sea bueno hacer, digamos, lo contrario. Pero mi punto no era que en esto relacionado con los bancos y el mercado libre, estos dos pueden tener esta diferencia. Uno se le permite éticamente, es bueno, pero el otro tiene cierta reputación. Es libre, pero yo sugiero que no usemos esta libertad si es posible, de manera que podamos crear esa superficie de un ataque de alguien que conoce nuestra identidad. Entonces, por eso quería mencionar este punto de nuevo. Yo he experimentado con otros protocolos antes, lo que vino antes del Bitcoin. Y para tener también este crédito de peer-to-peer, digamos, yo le debo algo a él, tú le debes algo a él. Entonces, entre todos, podemos abordar esto. Esto fue bastante interesante. Han sido problemas fundamentales, claro, pero en este caso, siempre hay un problema de conocer tu contraparte, así que tienes que limitar, digamos, mantenerte en el anónimo.
Bueno, creo que la predicción y este requisito que tenemos del sistema de crédito del Bitcoin tiene que ser de código abierto, tiene que ser transparente, todos tienen que ser capaces de ver lo que está pasando. Y tiene que haber también un consenso, un acuerdo de qué reglas tendrá ese sistema. Y tiene que haber un debate sobre eso, ya que estas reglas harán que este sistema sea mucho mejor para que el gobierno no interfiera con estos bienes. Entonces, ese es el primer punto, un código abierto. Y cuando hablo acerca del mercado libre, no lo estoy hablando, digamos, no estoy diciendo que como desde un punto anarquista, pero yo diría que este seguro de dinero ha sido privado en varias instituciones y sistemas. Hace muchos, muchos años, varios de esos bancos tuvieron que perder todo esto. Así que estoy hablando del mercado libre en el sentido de esa segmentación de los negocios. Vemos cómo se involucra el gobierno también, cómo es de manera también social y cómo estas personas, esta política monetaria, todas esas políticas, vemos que es algo que puede ser decidido por el mercado. Pero si tienes esta banca gratuita, ese crédito irá también con el protocolo si es que lo seguimos. Así que puedo decir, yo estoy dispuesto a pagar esta comisión, digamos, del 2% por, digamos, algunos meses, y tú decides si lo tomas o no. Pero es de código abierto, cualquiera lo puede tener. Entonces las personas dirán, sí, yo lo haré por ese por ciento y solo se cobrará, digamos, la mitad. Entonces con el mercado libre, este índice no lo hemos tenido por mucho tiempo. Entonces tenemos esta institución central que es el elemento clave. Y eso es a lo que me refiero en el mercado libre. Digamos que es algo minimalista también. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la clave es que esos protocolos, estas reglas también estarán cambiando y de cómo esto fundamentalmente se alineará también, y estamos hablando del estándar como los protocolos y la red de negocios. Pero con la red de Lightning podemos ver también la expansión del dinero que se suministra. Y la pregunta es si estos incentivos están alineados para que esto se pueda cumplir. Y también lo que él estaba mencionando antes es que mientras vemos tal vez qué es lo que han regulado en el pasado esas instituciones, quieres pensar cómo el individuo ve estos incentivos y qué haría que un banco se mantenga solvente y si será posible que ellos logren hacer eso, si persiguen, digamos, esta emisión de créditos. Y eso es algo que tiene que ver con la transparencia de la información también que vamos a tener, que sea de confianza y la facilidad con que las transacciones se pueden ejecutar a un bajo precio. O digamos que tenemos otra salida también. Eso es lo que se alineará y es lo que será tan eficiente y que no lo vamos a ver fraccionado de alguna manera. Pero si sí tenemos esto de manera secundaria de lo que estabas hablando, creo que la pregunta clave se resume en por qué alguien aceptaría eso de manera individual en vez de hacerlo directamente. Es una pregunta muy importante y creo que es algo que no se aprecia lo suficiente porque hemos tenido tantos años y pensamos qué es lo que hace un buen dinero y cuál es el dinero basura. Pero es que esto consiste en dos cosas. Consiste en el dinero y en crédito y todo lo que está en medio, el dinero de crédito. Entonces, cuando hablas sobre esto y parece de que no estás completamente, no tienes tus ideas en claro sobre esto, creo que es una pregunta de consenso. Habrán
otras personas, habrán varios protocolos también que se vayan a proponer. Y tienes que tener distintas actitudes ante eso. Pero con el protocolo del Bitcoin, que es lo que yo creo que puede funcionar, esto que sea fraccionado con la banca no se podrá aceptar. Digamos que estamos hablando de un tercio del Producto Interno Bruto. Eso se tiene que generar también como un medio de intercambio, esencialmente porque se necesita 3 meses de producción para asegurarnos de que es la cantidad exacta, porque el dinero de crédito, digamos, es algo riesgoso. Si tienes muy poco, entonces el intercambio en la industria cambiará por completo. Puede llevar a crisis también, que no haya dinero de crédito. Y algunas personas no pueden encontrar su capital tampoco, no pueden fijarlo. Entonces, esa es la otra parte. Debe estar caminando, debe ir en el camino adecuado. Y que los negocios también ocupen este dinero de crédito. Tenemos este mecanismo que no se ha usado por varios años. Y vemos que este protocolo, que una vez se tenga ese producto, todos los otros tipos de crédito en el futuro serán basados, digamos, en este dinero base o en este dinero de crédito. Recientemente escuché en un podcast también esta información. Creo que tenía que ver con algo que el gobierno estaba haciendo. Y digamos que el radio sería de 1 a 10 personas. Y tenemos también, digamos, personas que tienen deuda que pagarán en un determinado tiempo. Todo esto se va a expander y se debe reducir cuando ya haya cumplido su propósito como un medio de intercambio. Es completamente distinto a cómo se trabaja, ya que el gobierno, digamos, tiene estos bonos y sigue imprimiendo dinero, pero eventualmente terminará pagando ese dinero y seguirá creando incluso un volumen mucho más alto. Entonces, basado en esos dos tipos de dinero, solamente tenemos ese consenso una vez trabajemos con eso, de que no se aceptará nada más y será nuestra decisión. También quiero añadir esto. Digamos, tenemos también el Bitcoin y el crédito. Está el punto de que en la economía del Bitcoin, bueno, tú creo que habías hablado de esto antes, se ha hecho de una manera muy buena también, estabas mencionando de esta economía, de cómo se dispara, digamos, este índice. Y cómo tenemos esa cuestión compartida. Entonces podríamos decir de que estoy a salvo si comparto esto con el mercado relacionado a las acciones. Pero básicamente, el riesgo que yo tengo de caer en bancarrota o de sufrir bancarrota puede ser muy poco, ya que este dinero va a seguir aumentando. Probablemente no hayan muchas empresas que puedan compensar por, digamos, este costo o este riesgo. Entonces, esta economía inflacionista, ¿qué tan complicado puede ser? A menos de que yo confíe, digamos, en ti. Este es un punto muy importante porque esta narrativa se ha estado hablando de esto y algunas personas llegaron a la conclusión. Yo escuché personalmente de que algunas personas hablaban en el podcast de que la economía del Bitcoin no va a ser inflacionaria. Quizás no como los bancos centrales, que ya conocemos también esto de la inflación, pero puede que también puede tener defectos.
Pero si lo hacemos de una manera correcta, tenemos un poder adquisitivo general. Puede ser lo que va a pasar cuando nos volvamos más ricos, es que se te pagará más dinero, obviamente. También pensamos en estas acciones del mercado. Tenemos también ese sistema, esas medidas, que no deben ser tan alargadas, ya que eso logrará ser sostenible para estas medidas. Pero ¿de dónde es que crece esta economía relacionada a la inteligencia artificial también? Entonces, el precio ya no será tan estable, esto puede aumentar mucho más. La primera vez que estamos hablando, digamos, filosóficamente de esta idea del Bitcoin, de cómo lo es ahora, es absolutamente imposible de que puedas tener esta cantidad de dinero y al mismo tiempo esta función de la economía y tener esta riqueza. Es casi imposible. Y creo que es gracioso porque él solo hizo énfasis en eso, porque estaba pensando en distintas monedas que estaban compitiendo. Algunas eran estables, pero el resultado es que siempre tenga que ser estable y nosotros escogeremos la que se mantenga lineal. Entonces, si tienes esto que sea deflacionario, las personas también van a necesitar préstamos y va a ser demasiado difícil para que ellos puedan pagarlos y será injusto. Luego también tenemos el gobierno que sigue imprimiendo mucho más dinero con el paso del tiempo. ¿Cómo respondes a las críticas? Yo sé de que tenemos esta economía deflacionaria, pero sabemos de que el dinero de crédito no creará, digamos, esta contraparte de la inflación. Entonces, digamos, podemos entrar en este ciclo en el que no será imposible darnos cuenta. El Bitcoin tendría que encontrar su primera aplicación. Nadie estaría pagando con el Bitcoin entonces. Estamos entrando en un área bastante problemática, como sabemos. Tenemos este caso especial también de que puede ser un medio de intercambio, puede ser otro caso en el que el dinero de crédito se puede usar también. Y estamos pensando dónde esto puede empezar, dónde podemos usarlo verdaderamente. Entonces la conclusión sea que es más probable que sea este primer caso. Sea con países que tienen bastante inflación, como Argentina, Zimbabue, y que sufren de la inflación. Y los sistemas bancarios puede que no funcionen. Y sabemos que en Argentina no puedes obtener nada de este crédito por la inflación, a menos de que seas un político, porque entonces puedes obtener ese crédito. Entonces, esos países y los negocios que han tratado de ejecutar, esos serían los primarios, ya que Argentina solía ser uno de los más ricos, países más ricos del mundo. Entonces vemos esto después de la Segunda Guerra Mundial y vemos cómo la economía empezó a aumentar y vemos este sistema del dinero de crédito. Asumiendo que podemos también confiar en eso del crédito y también hablando de la inflación,
Asumiendo que yo, digamos que sería de acuerdo con tu punto, ¿por qué necesitamos esta distinta oferta o un nuevo sistema? Él había mencionado Lightning. Digamos que no es lo más adecuado. Se tuvo varios problemas también con la liquidez. Y también de lo que se estuvo hablando en la conferencia, es que había que superar estos problemas de liquidez. Y habían esos temas negativos. Yo conozco a Eric y lo más probable es que confiemos en el otro, pero yo diría de que podemos permitir que todo llegue a cero o incluso menor que cero, porque en otras partes esto no nos va a afectar. Y podemos solo nos queda confiar para impulsar esto y para suministrar cuando sea necesario. Entonces necesitamos por completo un nuevo sistema o digamos algo tan trivial, algo tan como una cantidad negativa para hacer esto. Creo que es un buen punto porque estos son todas configuraciones peer-to-peer y tenemos esos contratos privados en los mercados y se pueden establecer distintos créditos a lo largo del tiempo. Entonces lo que él está diciendo, esto serán notas emergentes también. Yo aún no entiendo del todo por qué esa sería la expectativa. Creo que es posible, pero también creo que el crédito puede estar relacionado a esto. Primero que nada, creo que tienes que estar consciente de esto que mencionaste. Pero le diste esa posibilidad a Eric de darle ese crédito. Sí, eso no es que Lightning no sea bueno ahora. Eso se volverá en un gran sistema. Creo que la respuesta aquí es que esto aún es crédito, pero ahora estás experimentando con nuevas formas. Y es solo entre ustedes dos. Tienen que cuidarse a los dos bien. Pero tenemos todos estos años de experiencia. Todo esto que está codificado también después de todos estos años. Y tenemos esta ley que se llama la ley más buena del mundo. Esta ley de intercambio. No entiendo por qué los abogados se puedan emocionar tanto por esto, pero es la belleza de la ley. Entonces, esto tiene ya varios años de experiencia. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? Así que es bastante bueno construir esta herencia de conocimiento y solo adaptarlo a lo que se puede hacer. Y tener algo que sea reconocido a nivel mundial. Muchas de las cosas que estamos haciendo están pasando de esta forma. Digamos que varios continentes han firmado esto para que esto pueda hacerse de manera legal en cualquier parte del mundo. Entonces eso es lo grandioso de esto. Yo estoy de acuerdo también con esto, con lo que ya se ha construido y el éxito de todos estos sistemas. Pero también podemos ver toda esta historia. Y creo que es un buen ejemplo de toda esta eficiencia tecnológica, de cómo todas esas relaciones emergentes pueden ocurrir. Pero creo que esta pregunta sería, si hay un sistema secundario para intercambiar esto, cuando Jack y yo tuvimos este canal entre los dos y por alguna razón puede escribir este contrato y decir, voy a vender este crédito que yo le debo a él a alguien más y él me va a permitir hacer eso, porque alguien más podría estar demandando eso si entre nosotros podemos llegar a un acuerdo.
Y creo que todo se resume en el hecho de que este sistema construye esta parte bastante fundamental cuando hablamos de estar intercambiando y hablamos de la riqueza. Y esto claramente generará más demanda con el paso del tiempo. ¿Y por qué es que pasa esto? No quiero estar hablando mucho de esa parte, pero es que puede ser posible que haya varios sistemas de crédito en el estándar de Bitcoin, como el que acabas de mencionar, que se están desarrollando, que estamos hablando de los protocolos que se están desarrollando. Así que digamos que están en competencias libres y tú tienes la libertad de escoger tu moneda. Entonces el mejor ganará. Y luego tenemos la pregunta que depende realmente en cómo tú construyas eso relacionado al mercado libre. Y una de las cosas que tenemos, que de hecho es lo más bueno de este sistema, es que tenemos años de experiencia con estas casas de descuento que empiezan, digamos, en Londres. Y en un corto periodo de tiempo se activó una gran cantidad de dinero y se fue repartiendo, digamos, en las provincias. Y luego tomó este sentido en esas casas en Londres. Y los negocios pudieron tener este dinero, ya que se ejecutó de manera segura. Pero habían también tasas más bajas, tasas de interés más bajas. Entonces, Londres al final tuvo una gran ventaja en el intercambio comercial. Y teníamos este capital en estos años. Y eso se convirtió en una riqueza común. Así que una vez tienes un sistema que usa esos sistemas garantizados, que toma estos riesgos, tenemos esos intereses bajos. Y vemos de cómo pueden competir. Y el segundo, el cual es importante, es que estas casas de descuento lo que hicieron es dar estas notas bancarias. Y en el mundo del Bitcoin podemos usar esto de maneras distintas con el dinero electrónico, que significa cuando tenemos esta casa de descuento moderna, entregan estos tokens de cash en línea. Entonces esto circulará y será privado. Esto puede automáticamente, con la existencia de un servicio de crédito privado, ya no se necesitará esto, porque tenemos este blockchain principal al final y de transacciones, miles de transacciones que serán posibles, así que tienes perfectamente tu privacidad. Una objeción más terminológica sería que cuando el dinero está bajo la matriz, el dinero no está haciendo nada. Todavía estamos utilizando dinero, estamos transfiriendo dinero. Así que el dinero está actuando de una manera activa. El dinero no se mueve cuando no lo estamos utilizando en cada segundo. Pero además de esta objeción terminológica, mi contraargumento sería que de un lado parece que estás utilizando un argumento con el efecto Lindy. Usemos lo que ya está establecido y ha estado funcionando por muchos siglos, pero al mismo tiempo nuestra conversación comenzó desde el punto y desde el hecho de que esto va a colapsar bajo el sistema centralizado de las naciones. Así que parece que, por ejemplo, la principal diferencia que yo veo entre un sistema de crédito local y entre pares y un sistema con un medio es que el medio va a poder llevar estos sistemas económicos a escala. Así que vamos a atraer mucho crédito. Y luego, cuando esto colapse, no vamos a colapsar localmente entre Eric y yo. Por ejemplo, no me das mis satoshis, voy a estar enojado contigo. Pero cuando centralizamos el crédito en una sola entidad, cuando algo malo ocurra eventualmente, sobre demasiado tiempo, es una excusa perfecta para que algo como que una nacionalización ocurra.
Así que un evento mayor puede ser muy bueno para la privacidad, pero es muy malo en el sentido de que el riesgo no es local, el riesgo es general. Sí, estamos lidiando con esto, con estos protocolos, y estamos trabajando acerca de la eficiencia, y estábamos hablando acerca de crear sistemas centralizados. En el crédito hay rendimientos para ganar. Esto es algo que transforma la economía y algo que tiene mucho que ver con las monedas. Es algo que es difícil de entender, pero lo que es fundamental en esa confianza que se encuentra localizado, mientras el crédito se esté incentivando desde bancos centrales, esto no va a cambiar. Sabemos que aún si caemos en bancarrota va a haber dinero gratis que viene de los bancos centrales, aún con otros sistemas. Es posible que tengamos un sistema localizado. Puede que cree algunos rendimientos, pero no vale la pena desde un punto de vista sistémico. No tengo alguna respuesta a eso, pero yo les dejo la idea. Esto tiene algo de correcto. Si este sistema es exitoso, vamos a tener una economía a escala centralizada. Todos los mineros, por ejemplo, del Bitcoin ahora están añadiendo un volumen centralizado y significativo. Pero lo bueno es que todo el mundo puede descargar estos códigos y puede operarlos. El sistema es muy rápido hoy en día, así que regresemos a lo que pasó cuando China prohibió la minería. Cuando la minería se llevaba sobre todo en China. Así que, ¿qué ocurrió? Los mineros empacaron sus cosas, se mudaron a otros países y crecieron. Y el índice de procesamiento volvió a subir para hoy en día. Tenemos que asegurarnos de que estamos implementando los mismos principios, que dejemos que los mismos principios del Bitcoin sean usados para que los gobiernos malvados, no los gobiernos buenos como los de El Salvador, pero para que los gobiernos malos no tengan la posibilidad de transferir estos fondos fuera del país. Creo que esto fue muy interesante. Solamente quiero clarificar que, aunque estoy en contra del crédito en general, yo no tengo nada en contra de que la gente tome dinero prestado de mí. Yo doy créditos. Muchas gracias. Muchas gracias.